Hola, eh, hoy día voy a dar una pequeña charla, ya que algunas personas con el cuento de estar tanto tiempo en la casa quieren producir sus propios alimentos en pequeño espacio. Entonces, aquí voy a hablar un poquito de un sistema NFT o DFT que es para 1 metro cuadrado, pero se podría ampliar hasta 6 metros cuadrados a lo largo, ¿no es cierto? Usando la misma bomba. El sistema NFT o DFT es un sistema que lleva bastante tiempo siendo usado, que esta última década ha tomado bastante fuerza. Pero antes de partir, me presento. Yo soy Freddy Pizarro, soy ingeniero agrónomo, soy chileno, ubicado en la sexta región, soy profesor, asesor, ¿no es cierto? Llevo 22 años trabajando en hidroponía y hoy día vamos a tratar el tema de este sistema NFT o DFT que todo el mundo tiende a confundirse un poco, ¿no es cierto?, con estas siglas. Bueno, el largo máximo que yo podría trabajar con estos tubos sería hasta 6 metros. Pero si yo quiero hacer algo más chico, lo puedo ocupar de 1 metro, 2 metros, 3 metros, dependiendo del largo que tenga usted en su casa para poder implementar. El ancho, 1 metro. Entonces, 1 metro por 6, tengo 6 metros cuadrados de cultivo. El ancho de 1 metro por 5 metros, tengo 5 metros cuadrados de cultivo. Más o menos voy a estar produciendo unas 25 plantas de lechuga por metro cuadrado. Si usted desea colocar plantas de cilantro, perejil, las puede colocar un poco más juntas y puede dejar 1 o 2 tubos para producir otro tipo de hortalizas. La altura de la estructura normalmente uno recomienda unos 80 centímetros y el caudal de ingreso que yo debiese tener por tubo de 1 a 1,5 litros, pero uno normalmente trabaja a 1,5 litros o un poquito más. Si yo tengo 5 tubos por 1,5 litros, eso me da 7,5 litros de agua. Con una bomba de pecera modelo X, el sistema le va a funcionar correctamente. El sistema NFT de película recirculante es un sistema que debiese trabajar las 24 horas del día, en donde el agua entra o es impulsada por una bomba, entra al sistema y esa pequeña lámina de agua, como el tubo tiene un pequeño desnivel de un 2 o un 5%, avanza por el tubo, va irrigando las raíces, ¿no es cierto? Y el agua cae nuevamente al estanque, se oxigena en el estanque y hace la vuelta. Este sistema, el equipo de bombeo normalmente trabaja las 24 horas del día. A medida que la planta crece, aumenta la masa radicular, ¿no es cierto?, del sistema, y ese aumento de la masa radicular genera un pequeño taco en donde se va aumentando el volumen de agua en el tubo. Entonces, si uno mira aquí, sistema NFT, que es el sistema abierto, se hacen las perforaciones, ¿no es cierto? Se colocan las plantas, pero esta planta tiene que ir dentro del tubo. La idea es que la raíz toque esta agua y esta agua cae a un depósito, ¿no es cierto? Yo tengo una bomba X y esta agua la impulso nuevamente al sistema. Yo normalmente digo NFT, que es lo correcto, pero hay una alternativa que se está dejando el tubo a nivel, que uno al final cierra el tubo, le coloca un desagüe, y yo le digo NFT cerrado, pero lo correcto sería hablar de DFT, deep, profundo. ¿Por qué? Como esto está cerrado, yo perforo los tubos nuevamente a la distancia que uno estime conveniente. Aquí la planta se coloca al nivel del tubo, ¿no es cierto? Y aquí el agua entra. Entonces el agua va a ir llenando el tubo de a poco, ¿no es cierto? Hasta que llegue al nivel de la salida, el agua sale, ¿no es cierto? Cae en el depósito, se oxigena, bomba y la impulso.
Aquí el sistema no trabaja las 24 horas. Generalmente uno da pulsos de 20 minutos, 30 minutos para que haya una recirculación. Mientras el tubo sea más largo, los tiempos llegan a media hora aproximadamente, o 45 minutos, dependiendo del caudal que yo ocupe en el sistema. Este sistema es mucho más práctico, la bomba no trabaja tanto. El único problema es que cuando hace mucho calor, el agua en el tubo tiende a calentarse, por lo tanto hay que hacer recirculaciones más periódicas, pero más cortas, para que el agua se vaya enfriando y no se caliente tanto dentro del tubo. Bueno, después con el tiempo obviamente la planta va a crecer, ¿no es cierto?, hasta su cosecha. Aquí tengo un sistema NFT con tubería redonda sanitaria. Hay una tubería redonda blanca que también se puede ocupar, o está la tubería cuadrada, que es la que se usa realmente para estos sistemas. Yo no la uso porque me cuesta 3 veces más que este tubo de la fotografía, que un tubo sanitario. Normalmente uno puede trabajar con tubería de 75 milímetros, 90 milímetros y hasta 110 milímetros. Yo estoy recomendando trabajar con cañería de 75 milímetros y estamos optando en sectores con mucho calor 90-110. Estamos haciendo las evaluaciones, pero para proyectos chicos estamos trabajando con cañerías de 75 milímetros. Acá tenemos el sistema, un tubo, dos tubos, tres, cuatro, cinco tubos. Ya que tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco tubos. ¿Ven? Aquí tengo 1 metro y aquí tengo los 6 metros. Entonces ahí depende mucho del tamaño o cómo lo quieran hacer para poder trabajar algo más casero, más pequeño, ¿no es cierto?, donde ustedes tengan el espacio suficiente para hacer este cultivo. Como dije, aquí tengo algunas opciones de materiales: sanitario 75 milímetros, tapagorro de 75, que serían 2 por tubo, un terminal H de 32 milímetros, 1 por tubo, codo de 32, 1 por tubo, cañería 32 milímetros, 40-50 centímetros por tubo, X metros de PVC sanitario para hacer el retorno, 2 codos de 75-50 dependiendo del que use para hacer el retorno, un tapagorro de 75-50 para hacer el retorno, y idealmente a la bombita de pecera uno le instala un filtro de malla de 3/4 o 1 pulgada, que no son tan caros. Pero primero vamos a hablar un poco cómo trabajo la cañería. La cañería normalmente uno la perfora con una sierra copa con un diámetro de 40 o de 50 milímetros. Uno hace ahí la perforación, ¿no es cierto?, para poder colocar las plantas. La distancia a lo largo del tubo va de 20 a 25 centímetros, ya lo ancho va de 20 a 25 centímetros. Estos están aquí puestos a 20 por 20. 20 a lo largo, 20 a lo ancho. Me queda como 80 centímetros de ancho más o menos la estructura. Pero ahí depende mucho cómo lo quieran hacer. Pero esa es la distribución que yo recomiendo para trabajar. Esta era una opción para hacer el desagüe. Uno ocupa aquí una copla de la medida del tubo, una reducción larga, ¿no es cierto? Y como esta reducción larga no es al centro, aquí me mantiene el nivel de agua hacia atrás, ¿ven? Y aquí coloco reducciones hasta el tubo del desagüe. Esa es una opción, repito, es un poco más cara, pero funciona. Y aquí está la distribución. Ahí tengo un tubo de 75, copla de 75, reducción larga 75-50, codo de 50, reducción larga 50-40, codo de 40 y otro codo de 40. Ya con eso ya tengo la distribución, y aquí supuestamente para que llegue el desagüe, para el retorno, para la oxigenación.
Otro sistema, acá se ocupa una reducción, ¿no es cierto? Un codo y la cañería al desagüe. Bueno, aquí es más grande, pero el sistema es el mismo. Pero yo hoy día estoy recomendando hacerlo de esta manera, con un terminal H de 32, un codo de 32, cañería de 32, y ahí hago el desagüe. Y la cañería de retorno, que si tengo 5 tubos, tranquilamente pueden trabajar con una cañería de 50 milímetros. Acá estoy con 75 porque son 16 tubos que tengo conectados a este sistema. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Súper simple. Al tapagorro, con una sierra copa, aquí tengo el tapagorro, ¿no es cierto? Un poquito más abajo de la mitad, hago la perforación de 32 milímetros con una sierra copa. Con el terminal HE le coloco un poco de teflón y lo coloco, lo aprieto y ahí tengo la salida. Entonces el agua, si yo le echo al tubo, va a quedar a ese nivel. Entonces eso me ayuda a mí a abaratar costos para poder hacer el sistema. Y después le coloco el trozo de tubo de PVC de 32, coloco el codo de 32, nuevamente el trozo de PVC caña de 32 y aquí está la cañería del desagüe. Entonces ahí me quedaría el nivel, ¿no es cierto?, en la tubería. Recuerden, aquí el sistema está a nivel. ¿Cómo hago que el agua entre a cada tubo? Normalmente, como es una bomba de pecera, uno trabaja con cañería de 20 milímetros. Puedo usar terminales de 20 milímetros, ya sea un terminal HE hilo exterior o un terminal HI hilo interior. Dependiendo el que usen, deben ocupar el terminal de polietileno que encaje en el terminal. Este es un terminal HI y este es un terminal HE. Y aquí en la punta se conecta esa cañería de polietileno que es de 16 milímetros. A esa cañería de 6 milímetros, por cada tubo que yo tengo, le coloco un conector de microtubo a presión, con un clavito es un hoyo, uno lo mete y le saca una manguerita, ¿no es cierto?, que va a entregar el agua a cada tubo. Como se ve aquí en la fotografía, ¿ven? Aquí yo tengo ya la manguera instalada, ¿no es cierto? Ahí está el microtubo, aquí está la manguera del microtubo, la cual yo la conecto en esa perforación y así va ingresando el agua, ¿no es cierto?, a el sistema. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, una bombita pecera me entrega más o menos 1,5, 1,4, 1,6, dependiendo del modelo, litros por minuto. Yo recomiendo hasta 6 tubos máximo. Con 5 tubos para una bomba pecera anda bastante bien. Como esto es un sistema que uno cortó, perforó, si yo no le coloco el filtro a la bombita, puede que pasen impurezas. Aquí, por ejemplo, se tapó una salida con un poco de PVC, puede ser un resto de raíz, alguna hoja que cayó al agua, alguna cosa que cayó en profundidad, lo tomó la bomba y te tapa el microtubo. Entonces, colocando un filtro, esto se evita. Generalmente, los primeros 3 o 5 días de funcionamiento hay que estar revisando todas las salidas de agua del microtubo para ver si es que existe o no algún taponamiento. Ahí está la bomba de pecera. Esta bomba de pecera es una bomba de acuario, ¿no es cierto?, que se compró en una empresa de peces, digamos, y se instaló. Esta va con un terminal HI, hilo interior, y ahí colocamos una cañería de 20 milímetros. Y sobre eso se instaló el filtro. Estando ya el sistema instalado de 1 metro, de 2, de 3 o de 6 metros de largo, uno procede a colocar las plantas. Opción 1,
Puedo ocupar esponja, la cual está la opción de sacar la planta del sustrato, lavar la raíz, colocar la esponja a ras del cuello, colocarla en la perforación, como se ve ahí. Otra opción es colocar con el sustrato. Se pasa por agua rápido para lavar lo que está más suelto, se coloca la esponja y se coloca en el tubo. Otra opción es usar espuma fenólica, que está muy de moda también, a mí no me gusta mucho, pero está la opción. Y esa espuma fenólica, normalmente cuando el sistema está con agua, se coloca dentro de un vaso. También está la opción de ocupar la planta, ya sea lavando la raíz o no lavando la raíz, directamente en el vaso. Si me preguntan a mí cuál es la mejor opción para mí, es trabajar con la esponja, raíz lavada o raíz sin lavar, y la coloco en el tubo. Estando eso listo, lleno ya mi estanque. Acá estoy ocupando un estanque de 50 litros, es más que suficiente para trabajar. Y ahí obviamente he hecho mi solución A y también he hecho mi solución B, ya sea que la compren para usar o la pueden preparar ustedes. El sistema, normalmente yo recomiendo hacer en la mañana 2 ciclos o partida de bomba de 15 a 20 minutos. Normalmente lo hago de 15 minutos porque yo le instalo un timer y el timer que tengo de 15 minutos. Y en la tarde hago 4 o 5 ciclos de media hora cada uno. Y con eso es más que suficiente. En la noche no hago ni un movimiento de agua. Si hiciera mucho calor en la noche, se recomendaría hacer un ciclo en la noche. Bueno, la bomba impulsa el agua, ¿no es cierto? Llena la cañería y hace el retorno, ¿ven? Y el agua del retorno me oxigena. Normalmente yo no coloco ninguna bomba oxigenadora, solamente con el mismo retorno hago la oxigenación. A veces es bueno esto, colocar alguna malla encima, sobre todo si hace mucho calor, para que el agua no se caliente tanto y para que no entre tanta luz y no aparezcan algunas algas, ¿no es cierto?, en los bordes del estanque. El estanque, cuando baje un 20% de agua, este estanque era de 50, cuando baje unos 10 litros, uno vuelve a echar agua, vuelve a aplicar un poco de solución nutritiva para esos 10 litros y así se hace el ciclo completo. Yo tengo que estar rellenando siempre esto periódicamente. Yo no debo dejar que baje mucho el agua del estanque, porque varía mucho la concentración de los fertilizantes, pH y conductividad. En esta fecha está haciendo demasiado calor. Como son producciones chicas, uno puede colocar un bidón con lleno en el agua se enfría y ayuda a regular la temperatura del agua y me ayuda a que las plantas no se estresen tanto. Invierno. Estoy en mi casa, hace mucho frío, obviamente estoy ocupando variedades de invierno, pero igual no quiero que sufran tanto con el frío. Uno puede comprar un trozo de manta térmica en cualquier empresa donde vendan plástico, lo pueden vender por metro, y esta manta se coloca sobre el cultivo y puede estar varios días sin generar ningún tipo de problema. Cuando el día está bueno, uno la saca para que se ventile un poco y evitar tener concentraciones de humedad, pero normalmente una opción bastante buena. No es plástico, es una manta térmica. Bueno, después pasan los días y la planta ya comienza a crecer. Obviamente hay que hacer el monitoreo, hay que estar revisando, pero a veces pasa que surgen algunos problemas, por ejemplo, aquí yo puse algunos, aquí la planta se alargó, se etioló, y eso pasa porque la variedad no es de mucho calor o se estresó por temperatura. Ahí se suben las lechugas. Acá, por ejemplo, esta persona ocupó un vaso, pero la perforación que hizo fue muy grande, por lo tanto el vaso va a quedar al fondo de la estructura. Entonces, este vaso a lo mejor en un principio, si el sistema es abierto, el agua pasa aquí abajo y va a funcionar. Pero cuando ya el agua suba por las raíces que se acumulan, ya va a ser un poco más complejo. Normalmente yo recomiendo que el vaso no llegue a tocar el fondo de la estructura con el sistema NFT cerrado. Acá, por ejemplo,
síntomas de ataque de trips, que es un insecto. Importante hacer un buen monitoreo para hacer un buen control, ya sea químico o biológico, o algún tipo de trampa de color pegajosa. Este síntoma es muy característico, ¿eh? Esto pasa mucho en los tubos. Cuando yo tengo el tubo y el sistema está abierto, la planta queda ahí y el agua va acá. Entonces aquí hay aire caliente. Y ese aire caliente impide que haya un normal desarrollo de raíces. Las raíces se van muriendo a medida que van saliendo por el calor. La planta crece, pero gasta mucha energía en crecer. Por lo tanto, a lo mejor esta lechuga podría haber estado lista una semana antes. Por eso es importante regular muy bien la temperatura ambiental, como la temperatura que hay en el agua y como la temperatura que hay dentro del tubo. Aquí, por ejemplo, síntoma característico de mala oxigenación, aumento de temperatura, pitium. Ahí aparece el hongo característico en los sistemas de hidroponía por falta de oxígeno y mucha temperatura. Hay que recordar también que la tasa de asimilación de oxígeno se disminuye a medida que la temperatura aumenta del agua. Ojalá el agua no supere los 24 grados Celsius. Aquí síntoma característico, cuando uno toma la planta y se corta, ¿no es cierto?, de la base, eso es esclerotinia, un hongo. Acá tenemos hojas deformes, venas anchas, virosis. Aquí no tengo control. Esto puede ser por semillas o puede que se transmitió también al virus por algún insecto. Pero si esto fuera vena ancha, la virosis es por un hongo. Aquí tenemos bremia. Es muy común que aparezca bremia oidio. La bremia, la esporulación un poco más gruesa, lo mismo. Condiciones de mala ventilación, mucho frío, plantas muy juntas, etc. Ataque del asno, lo mismo. Hay que estar monitoreando, sacar el bichito con la mano, aplicar algún producto orgánico o insecticida para el control. Pero como son superficies pequeñas, hay insectos, no los puede sacar con la mano. Si hay pulgones, uno trata de sacudir la planta, eliminarlos, etc. Bueno, y aquí está el sistema de 6 metros con el cultivo ya terminado. Ya, señores, espero que haya servido la charla. Hay una página en Facebook que se llama Hidroponía Freddy Pizarro, ahí nos pueden seguir, ¿no es cierto? Siempre estamos subiendo material informativo, fotos, consultas, etc. Ok, nos vemos. Chao, chao.